Hola mis amigos y hermanos, hoy vamos a estudiar juntos el capítulo 56 de nuestro libro Mente, Carácter y Personalidad de la Sierva de Dios Ellen White. Este capítulo habla de la ira, un tema sumamente importante, que todos caemos tristemente en este pecado, la ira. Y recordemos que estamos estudiando este libro para que nos ayude a cada día poner en manos del Espíritu Santo nuestra voluntad para que Él continúe ese proceso de transformación de nuestro carácter. Porque debemos reconocer que tenemos un carácter defectuoso, que no estamos listos para que nuestro Señor Jesucristo venga, que Él viene pronto, pero debemos de estar listos, preparados, con un carácter transformado, purificado, santificado, en el poder transformador de Cristo Jesús. La ira abre el corazón al Satanás, pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o al resentimiento están abriendo el corazón al Satanás. La amargura y animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Amén. Todo sentimiento, ¿verdad? Dice aquí, de ira, de resentimiento, es abrirle el corazón al Satanás. Tengamos mucho cuidado cuando caigamos en esta tentación. Y no debe existir en nuestro corazón sentimientos de amargura. Deben ser desterrados de nuestra alma si queremos estar en armonía con Dios. Muy claro. ¿No sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Romanos 6:16. A quien nosotros decidamos obedecer, sea Dios y su santa palabra, o al enemigo, ¿verdad? Y sus tentaciones, sus provocaciones, es al amo al que nosotros servimos. Es nuestra decisión, libre albedrío que Dios nos dio. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Qué hay en nuestros corazones? Si cedemos a la ira, la concupiscencia, la codicia, el odio, el egoísmo o algún otro pecado, nos hacemos siervos del pecado, del Satanás. Ningún siervo puede servir a dos señores. Estamos con Dios y obedecemos su santa palabra o al enemigo y caemos en sus tentaciones y provocaciones. Esto nos dice nuestro Dios en Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Si servimos al pecado, no podemos servir a Cristo. El cristiano sentirá las incitaciones del pecado porque la carne codicia contra el espíritu, pero el espíritu batalla contra la carne, manteniéndose en una lucha constante. Yo creo que todos hemos experimentado, ¿verdad? Ese sentimiento, como dijo Pablo, quiero hacer lo bueno, pero siempre hago lo opuesto, lo malo, ¿verdad? Porque tenemos carne y el Satanás nos tienta en la carne cada momento. Pero el vivir para Dios, para Cristo y vivir en el Espíritu, al vestirnos de la armadura de Dios, nuestro Señor Jesucristo nos da el poder de Él en nosotros porque le entregamos nuestra voluntad y Él nos ayuda a resistir, a huir y a vencer el pecado. Amén. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. La debilidad humana llega a unirse a la fortaleza divina y la fe exclama, mas a Dios gracias que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Amén. Primera de Corintios 15:57. Somos victoriosos en Cristo Jesús. Solo Él nos da la victoria. No podemos solos. No puedes.
No puedo. Es cierto que hay una indignación justificable aún en los seguidores de Cristo. Cuando vemos que Dios es deshonrado y su servicio puesto en oprobio, cuando vemos al inocente oprimido, la injusticia de este mundo, una justa indignación conmueve nuestra alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado. Cuando nos enojamos con justa razón por las injusticias de este mundo, la inmoralidad, ¿verdad? Cuando el nombre de Dios es faltado, es agredido, es odiado, nosotros reaccionamos. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, amamos su santa palabra y nos sentimos también indignados, ofendidos, cuando alguien, ¿verdad?, quiere abusar de la gente indefensa o inocente. Vamos en su defensa, vamos a buscar la justicia de Dios. Y eso no es pecado. Como la ira de Moisés, el haber roto las tablas de piedra era solo una representación del hecho de que Israel había quebrantado el pacto que tan recientemente había hecho con Dios. Tantos días de ayuno, noches, pasando Moisés en aquel monte, en aquella montaña, en oración con Dios, ¿sí? Escribiendo su santa ley, cuando Dios la escribió con su propio dedo y Moisés fue testigo de ello. Se le entregó en esas piedras. Él estaba cansado, pero él amaba también a su gente y él quería que su pueblo recibiera las bendiciones de Dios. Pero cuando llega y encuentra que todo el pueblo estaba inmerso en inmoralidad, en pecado, en concupiscencia, en lascivia, ¿qué hizo? Ardió en ira y aventó esas piedras y las quebró. ¿Por qué? Porque fue una ira justificable por amor a Dios, a su justicia, a su verdad y a su juicio. Airaos pero no pequéis se refiere a la justa indignación contra el pecado que surge del celo por la gloria de Dios y no al enojo promovido por la ambición del amor propio herido. Tal fue el enojo de Moisés. Hablemos de la santa ira de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía, los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. Todos esos vendedores afuera del templo, ¿verdad? Abusando de la gente, vendiendo animales, altos costos para su propio beneficio y deshonrando la casa de Dios. Jesús también ardió en ira por el celo a su Padre. En el raciocinio especioso y seductor de los sacerdotes y gobernantes, él discernió la obra de los agentes satánicos. Aguda y escudriñadora había sido su denuncia del pecado, pero no habló palabras de represalia. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también el cristiano que vive en armonía con Dios y posee los suaves atributos del amor y la misericordia, sentirán una justa indignación contra el pecado. Pero la pasión no lo incitará a vilipendiar a los que lo vilipendien. Aún al hacer frente a aquellos que, movidos por un poder infernal, sostienen la mentira, conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio. Cuando nosotros sentimos esa ira por la injusticia, por el abuso del inocente, porque sabemos que esas personas están siendo gobernadas por el espíritu del Satanás, debemos nosotros orar para pedir el dominio propio y la sabiduría de Dios de cómo reaccionar. ¿Por qué? Recordemos, de Dios es la venganza. Él ve los corazones y las intenciones de cada uno de nosotros. Entonces debemos actuar con serenidad y dominio propio. Hay muchos
que miran las cosas desde un lado oscuro, magnifican supuestos agravios, alimentan su ira y se llenan de sentimientos de venganza y odio, cuando en verdad no hay una causa real para estos sentimientos. Mucho cuidado, no hay que exagerar las situaciones, hay que ser realistas, ¿verdad? Y pedir a Dios y su Santo Espíritu que nos aclaren ese sentimiento, ¿verdad? En esta experiencia o situación que estamos viviendo. Resistan esos sentimientos y experimentarán un gran cambio en su relación con sus semejantes, que debemos de ser más tolerantes y pensar por qué esa persona se comporta así, por qué esa persona tiene un carácter lleno de amargura, de dolor, de resentimiento, siempre está malhumorado. Tenemos que pensar también que esa persona sufre muchísimo. Sufre más la persona que intenta dañar a los demás que los demás que reciben el daño, porque esas personas no tienen paz en su corazón. La impaciencia produce una cosecha funesta. ¿Cuánto daño producen en el círculo familiar las palabras impacientes? ¿Cuántas veces nos lastimamos en la familia por ser impacientes? Pues una expresión de impaciencia de parte de uno de los miembros induce a otro a contestar de la misma manera. A toda acción, una reacción y con el mismo espíritu. Luego vienen las palabras de represalia y las de justificación propia, con las que se fragua un yugo pesado y amargo para vuestras cerviz. Porque todas esas palabras acerbas volverán a vuestra alma en funesta cosecha. Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Como uno habla a sus semejantes, como uno trata a los demás, va a ser tratado. Si tú hablas con palabras impacientes, agresivas, ofensivas, esa misma cosecha tendrás. Por eso es muy importante que tengamos cuidado cómo nos expresamos con nuestros semejantes, comenzando con nuestra familia, en el trabajo, con nuestros amigos, vecinos, en la iglesia. Tengamos cuidado cómo nos expresamos. Palabras duras hieren el corazón mediante el oído, despiertan las peores pasiones del alma y tientan a hombres y mujeres a violar los mandamientos de Dios. Las palabras son como semillas implantadas. Entre los miembros de muchas familias se sigue el hábito de hablar con descuido o para atormentar a otros, y la costumbre de decir palabras duras se fortalece a medida que se cede a ella. Qué triste, ¿verdad? Que podamos caer en ese pecado de comunicarnos con las personas que más amamos de una manera dura e hiriente. Es muy triste. Tengamos mucho cuidado cómo le hablamos a nuestros semejantes cada día. Necesitamos pedirle a nuestro Señor Jesús que nos dé de su bondad, que nos dé de su mansedumbre y dominio propio, los frutos de su Santo Espíritu, para que podamos nosotros devolver bien por mal. Así se dicen muchas cosas objetables que concuerdan con el espíritu de Satanás y no con el de Dios. Las quemantes palabras de ira no debieran ser pronunciadas, porque delante de Dios y de los santos ángeles son como una especie de blasfemia. Cuidado con nuestras palabras de ira, hirientes. Cuidemos nuestras palabras. Permítase que el egoísmo, la ira y la terquedad sigan un curso durante los primeros 3 años de vida de un niño, ojo, y será difícil ayudarlo a someterse a una disciplina saludable desde los primeros 3 años de vida de un niño, de una niña. Podemos destruirle su vida futura, permitiendo, ¿verdad?, que el egoísmo, la ira y la terquedad sigan su curso en esos añitos. Su disposición ha llegado a ser descontenta, su deleite es hacer su propia voluntad y el control paterno le resulta desagradable, por eso se vuelven rebeldes. Estas malas tendencias crecen con el desarrollo del niño hasta que
En la virilidad, el egoísmo supremo y una falta de autocontrol lo colocan a merced de los males que corren a rienda suelta en nuestro mundo. Qué importante, ¿verdad?, es instruirnos principalmente por la palabra de Dios que está en la Biblia, que es nuestra guía, pero también por estos libros reveladores llenos de sabiduría que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos ser un ejemplo positivo para nuestros hijos e hijas desde que ellos nacen. Podamos transmitirles el amor de Cristo y podamos ayudarlos para que cualquier defecto en su temperamento, podamos nosotros ayudarlos a ser corregido en el desarrollo y formación de su carácter. Nunca disciplinemos cuando estemos enojados. Dios considera con ternura a los niños, quiere que ganen victorias cada día. Tratemos que los niños sean vencedores en Cristo Jesús. No permitamos que las ofensas dirigidas hacia ellos provengan de los miembros de su propia familia. No ofendamos a nuestros hijos, disciplinémoslos en amor. No permitamos que nuestras acciones y palabras sean de tal naturaleza que provoquen ira a nuestros hijos. Deben ser fielmente disciplinados y corregidos cuando hacen algo malo, pero no lo hagamos nunca cuando estemos enojados. Y ese dominio propio solo viene de nuestro Dios. Por eso hay que orar, clamar que nos dé dominio propio. Un padre cede a la ira delante de su hijo y después se pregunta por qué es tan difícil controlarlo. Pero, ¿qué podría esperar? Los niños son traídos para imitar. Los niños ven lo que sus padres hacen. Y no hacen sino poner en práctica las lecciones que les enseñaron sus padres mediante sus explosiones de ira. Usted puede haberse visto obligado a castigar con la vara a su hijo. Esto a veces es esencial. Dios nos dice en su palabra que si es necesario, disciplinemos con vara a nuestros hijos. Pero nunca lo castigue cuando estás enojado, enojada. Corregirlo de esa manera equivale a cometer dos errores al tratar de reparar uno. Postergue el castigo hasta que haya hablado con usted mismo y con Dios. Esperar, darnos un tiempo para tranquilizarnos y pedir a Dios la instrucción de cómo disciplinar a nuestros hijos. Pregúntese, ¿he sometido mi voluntad a la de Dios? ¿Estoy donde Él me puede controlar? Pídale perdón a Dios por transmitirle a su hijo una actitud tan difícil de manejar. Pídale que le dé sabiduría para tratar con su hijo o hija descarriado, de manera que pueda acercarlo a usted y a su Padre Celestial. Amén. Qué hermosos consejos. Calmarnos, pedir la dirección de Dios, entregarle nuestra voluntad a Él y disciplinar con justa corrección y con amor a nuestros hijos. Las emociones violentas en una persona ponen la vida en peligro. Ceder a las emociones violentas ponen en peligro la vida. Muchos mueren víctimas de una explosión de rabia y pasión. ¿Cómo mueren? Un infarto al corazón. Es tan grande el coraje o la ira que puede estar enfrentando esa persona que su corazón no lo resiste, o cualquier otro órgano. Los riñones, el páncreas, el hígado, explotan, reaccionan de tanta ira que el cuerpo no puede soportar y esa persona muere instantáneamente. Muchos se adiestran para caer en esas explosiones. Lo podrían impedir si quisieran, pero eso requiere fuerza de voluntad. ¿Qué requiere para controlar explosiones violentas? Fuerza de voluntad. Para contrarrestar una conducta equivocada. Todo esto debe ser parte de la educación que recibimos en la escuela porque somos propiedad de Dios. El sagrado templo de nuestro cuerpo debe mantenerse puro y sin contaminación porque es el templo del Espíritu Santo nuestro cuerpo.
para que el Santo Espíritu, aparte de que more en nosotros, cada día pueda guiarnos a hacer la voluntad de Él y pueda seguirnos transformando nuestro carácter pecaminoso, defectuoso. Y la única manera de permitírselo al Espíritu Santo es entregándole nuestra voluntad en oración, con un corazón humillado y arrepentido cada día. ¿Qué hace cada explosión de ira? Da su fruto. Ha surgido gente sin dominio propio que no han puesto freno a su genio ni a su lengua. Y algunos de los tales pretenden ser seguidores de Cristo, pero no lo son. ¿De quién son seguidores? Pues del Satanás, porque permiten que la ira, que la rabia, el enojo los gobierne. Y eso no viene de Dios, porque Dios es amor, es paz, es gozo, es benignidad, es mansedumbre. Dios es amor y dominio propio. Jesús no les dio tal ejemplo. Son irrazonables y no es fácil persuadirlos o convencerlos. No están sanos, obviamente. Momentáneamente Satanás los domina en forma plena. Entonces, una persona iracunda es dominada por el Satanás. Cada una de estas manifestaciones de ira debilita el sistema nervioso y las facultades morales y hace más difícil el dominio de la pasión frente a otra provocación. Qué difícil, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado que hemos tenido una reacción de ira en algún momento de nuestras vidas. Pero ahora ya sabemos que eso es obra del Satanás, no viene de parte de Dios. Debemos razonar, reaccionar y decir, alto, no caeré en tu tentación, Satanás. Dios, Cristo mora en mí y Dios es amor. Respirar profundamente, calmarse, alejarse del problema de la situación y orar y pedir a Dios por dominio propio y sabiduría para regresar tranquilos y buscar una solución a ese problema. Una persona intoxicada de ira. ¿Cómo se regocija Satanás cuando se le permite hacer que el alma se ponga al rojo de enojo? Una mirada, un gesto, una entonación de la voz pueden tomarse y utilizarse como una flecha de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto para recibirla. Mucho cuidado. No permitamos que el enemigo nos haga caer en esa tentación, incluso cuando alguien nos hiere. No devolver mal por mal, al contrario. Cuando alguien nos hiere, nosotros debemos regresar bien por mal y esa persona parará. Porque sentirá vergüenza de su pecado, de su ira, de su enojo, porque se darán cuenta que tú no recibiste esa flecha. ¿Y qué debemos hacer? Orar por ellos. La persona que le da lugar al espíritu de enojo queda tan intoxicada como aquel que ha llevado el vaso a sus labios. Cuando una persona lanza esa flecha de ofensa, de odio, de coraje, para atacar a otra, si esa persona la recibe, ambos están intoxicados de ira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parar y no recibir esa flecha. Cristo considera el enojo como el asesinato. ¡Wow! Yo me impresioné al leer esto. Cristo considera el enojo como el asesinato. Tan grave es así el enojo en nuestras vidas. Porque es obra del Satanás de igual manera. Es un pecado. Las palabras apasionadas tienen sabor de muerte para muerte. El que las pronuncia no está cooperando con Dios para salvar a sus semejantes. En el cielo esta conducta perversa se coloca en la misma lista con el lenguaje soez. Mientras el odio permanezca en el alma, no habrá ni una partícula del amor de Dios en ella. ¡Wow! ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Prevalece el amor de Dios o hay odio en nuestros corazones? No podemos vivir así. No podemos servir a dos señores. O amamos a Dios, permitimos que su Santo Espíritu more en nuestros cuerpos,
o al Satanás. Y yo creo que eso no queremos para nuestras vidas. Decidamos vivir para Cristo. Saquemos todo sentimiento de odio, de resentimiento, de dolor de nuestros corazones. El malhumorado, una persona con mal humor, rara vez está contento. Nadie puede reducir tanto nuestra influencia como nosotros mismos cuando cedemos ante nuestro mal humor. El que es malhumorado por naturaleza no sabe lo que es la verdadera felicidad y rara vez está contento. Siempre espera llegar a una situación más favorable o cambiar su entorno para tener paz y reposo mental. Personas que siempre están renegando de todo, viendo todo negativo, hablando de sus problemas, enfermedades. ¿Qué pasa con esas personas? Nunca están felices. Parece que su vida estuviera bajo el peso de cruces gravosas y muchas dificultades. En cambio, si hubiera dominado su mal humor y le hubiera puesto freno a su lengua, se podría haber evitado muchas incomodidades. Es la blanda respuesta la que quita la ira, nos lo dice nuestro Dios, ¿verdad? En Salmos. La venganza jamás ha vencido a un enemigo. Escucha bien, la venganza jamás ha vencido a un enemigo. Un temperamento bien controlado ejerce una buena influencia sobre todo lo que lo rodea. Pero el que no gobierna su propio espíritu es como una ciudad derribada y sin muros. ¡Wow! Entonces, la venganza es de nuestro Dios. Recordemos, solo de Él es la venganza. Hay que entregarle todo sentimiento de dolor, ¿sí? Toda ofensa en nuestro corazón, entregársela a Dios, porque es de Él la venganza. Las represalias solo producen malos resultados. ¿Cuáles son las represalias? ¿Sí? Vengarnos nosotros mismos contra esa persona que nos ha herido. Mucho mejor sería para nosotros sufrir bajo una falsa acusación que infligirnos la tortura de vengarnos de nuestros enemigos. ¿Por qué? Nos estamos haciendo más daño. No lo hagamos. Mi amigo, mi hermano, mi amiga, no te vengues de tus enemigos. Dice que el espíritu de odio y venganza tuvo su origen en Satanás y solo puede reportar mal a quien lo abrigue. La humildad del corazón, por el otro lado, esa mansedumbre resultante de vivir en Cristo es el verdadero secreto de la bendición. ¿Qué tenemos que hacer? Soportar, resistir la tentación para que huya de nosotros. Jesús lo experimentó, sabe lo que tú sientes. Resiste y huye. Y de Cristo es la venganza. Y vendrán las bendiciones a tu vida. Hermoseará a los humildes con la salvación. Amén. Salmo 149, 4. Entonces, no a las represalias. Recuerda esto. Y cuando estés enojado, enojada, no hables. Los que se irritan con facilidad no deben tomar represalias cuando se pronuncian palabras que los ofenden. Busquen a Dios en oración, pidiéndole que les muestre cómo trabajar por las almas que perecen en pecado. Amén. Hagan la prueba, hermanos, hagan la prueba. Crucifiquen el yo, en lugar de tratar de crucificar a nuestros hermanos, amigos, ¿verdad? Enemigos. Sigamos, ¿verdad? El consejo de nuestro Dios en Mateo 16:24. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No se trata de nosotros, se trata de Cristo Jesús. Lo que te hagan a ti o a mí, no nos lo están haciendo a nosotros, se lo hacen a Jesús. Él sufre con nosotros porque nosotros le amamos. Buscamos honrarlo y glorificarlo, obedecerlo, ser fieles a Él. Entonces no te preocupes, hay que seguir y obedecer la palabra de nuestro Dios. Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Y tenemos también que hacer frente a la ira con silencio. Hay un poder maravilloso en el silencio.
Cuando nos hablen con impaciencia, no repliquemos de la misma manera. Las palabras dirigidas en respuesta a uno que está enojado actúan generalmente como un látigo que acrecienta la furia de la ira. En cambio, pronto se disipa la ira si se le hace frente con el silencio. Amén. Frene el cristiano su lengua. Nosotros amamos y seguimos a Cristo. Frenemos nuestra lengua, ¿verdad? Y un carácter incontrolable puede ser vencido también. Las enseñanzas de Cristo puestas en práctica en la vida elevarán al hombre por más bajo que sea el lugar que ocupe la escala del valor moral de Dios. Los que luchan por subyugar los defectos naturales de sus caracteres no podrán recibir la corona menos que combatan legalmente. Pero aquellos a quienes a menudo se ve en oración, en procura de la sabiduría que proviene de lo alto, se asemejarán a lo divino. Los modales toscos, el carácter incontrolable, serán sometidos a la obediencia de la ley divina. Amén, Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vivir en oración, orar sin cesar, ¿verdad? Procurar la sabiduría de lo alto y evitar todo modal tosco, todo carácter incontrolable. Y hay que someternos a la obediencia de la ley divina de nuestro Dios. Y ya para terminar, ¿qué debemos hacer? Resistir al enojo. Resistir. Nos dice, poned esta vida tan tormentosa debido a los conflictos y dificultades en relación con Cristo, y el yo no pretenderá más tener la supremacía. Debemos humillarnos diciendo con franqueza, me equivoqué. ¿Podrías perdonarme? Porque Dios ha dicho que no debemos permitir que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Esta es la única manera segura de lograr la victoria. Muchos alimentan su enojo y se llenan de sentimientos de venganza y de odio. Resistamos esos sentimientos equivocados y experimentemos un gran cambio en relación con nuestros semejantes. Si estamos bien con Dios, obedecemos su palabra, lo buscamos en oración cada día, pedimos la guianza de su Santo Espíritu, vamos a estar en paz con nuestro Dios, con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Yo te invito a que entregues a Dios todas las cargas que tengas en este momento. Yo quiero orar por tu situación, por tu problema que tengas ahora, de salud, con tu familia, falta de dinero, de trabajo, por un mal carácter, si tienes ira en tu corazón. Yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por este tema tan importante que nos has dado, Señor, a través de tu palabra y de tu sierva. La ira, Señor, que es un pecado tan horrible, Señor, que nos separa de ti, que es una tentación del Satanás para que nosotros, Señor, nos alejemos de ti, Padre. Te pedimos perdón por las veces que hemos pecado, por las veces que no hemos controlado, Señor, esa ira y hemos permitido que el enemigo nos gobierne. Perdónanos, Padre Santo. También en este momento yo te ruego por mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que están conmigo en este momento, estudiando, Señor, y meditando en tu palabra. Te pido por su vida, te pido por su salud física, mental y espiritual. Y te ruego, Padre Santo, que lo ayudes en cualquier problema que esté enfrentando. Que tu Santo Espíritu, Señor, more en su corazón, que puedas llenarlo de tu sabiduría y de tus frutos, y que sienta tu amor, tu presencia, tu abrazo, Padre Santo. Que tenga la seguridad, la fe, la confianza y la bendita esperanza, que nunca está ni estará sola, Señor, porque tú estás con él. Te ruego por su vida, por su familia, Señor, y porque cada día rinda su vida a ti, Señor. Que pueda decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Que entregue su cruz, Señor,
que pueda decir, Cristo Jesús, ven a mí, aquí estoy, ayúdame, te necesito. Cristo te ama y Cristo quiere caminar contigo cada día y transformar tu carácter para cuando Él venga por segunda vez, puedas ir con Él a su reino celestial. Todo esto, Padre, te lo agradezco y te lo ruego en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, que tengas una hermosa semana en Cristo Jesús y nos vemos pronto.